Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes. Nada, lo primero, muchas gracias a la Llibrería La Locura por organizar esto, por dar visibilidad a esta campaña, una campaña por la salud mental. Y bueno, por supuesto a Alba y de Abrazos Verdes y a Jesús, psicólogo especialista en salud mental en adolescentes y jóvenes. Y bueno, y por compartir todo lo que les van a contar, que va a ser muy interesante. Y bueno, por mi parte yo voy a ser breve. Yo vengo a vender unos calendarios de pared, que son estos, a 5 euros. Estos calendarios se convierten en, o sea, y es lo que se convirtieron unos juegos de payabres con nuestra toponimia de forma cómica, que ya empezó más tiempo y llevo ya 4 años haciendo esto. De hecho, todo empezó en este concello, empezó con Turón de Suchá. Como digo yo, Roberto Ortega empezó en un garaje y yo empecé con Turón de Suchá. Pero bueno. Y bueno, la venta de estos calendarios son para hacer acciones directas solidarias. Están en YouTube los vídeos anteriores, años anteriores, acciones solidarias que se hicieron ya desde, son 3, con esta será la 4, vamos. Y está en YouTube todo lo que se hizo, sus colaboraciones, las asociaciones con las que se colaboró, etc., ¿no? Y bueno, este año ya la idea es superar con creces los años anteriores, a ver cómo sale, aprovechando la mediatez de la campaña. Y bueno, la idea es pues, sofitar asociaciones de cáncer infantil, de ELA, de Alzheimer, de parálisis cerebral, de fibromialgia, bueno, ya lo etcétera. También donar alimentos, material escolar, productos de higiene, también asociaciones que lo requieran. Y luego también, otra idea es remunerar profesionales de la psicología a determinadas terapias que necesiten ciertas asociaciones, como por ejemplo puede ser Abrazos Verdes, que lleva que preside. Y bueno, se anunciará en redes sociales todo el portal. Y bueno, ya para terminar, decir que esto llega gracias a muchísimas personas, mucha gente hay detrás de ello que de una otra manera me ha hecho una mano, como por ejemplo aquí hoy en La Locura, siendo punto de venta y organizando este acto, y que bueno, sin vosotros y vosotros esto no hubiera sido posible. Y nada, que si queréis ser parte de esa trama solidaria, a 5 euros el calendario. Y por mi parte, pues nada, dejamos con los protagonistas de este acto, con Alba y con Jesús. Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos. Lo primero, agradecer a Fernando que contara conmigo para una de estas charlas que está haciendo dentro de estos calendarios solidarios. Es un acto importante, ¿no?, en ese sentido, poder colaborar con todo el entramado asociativo que trabaja por el tema de la salud y de la salud mental aquí en Asturias, con lo cual yo encantado de poder estar aquí. También agradecer a Alba, que esté aquí conmigo hoy, porque tenerla al lado siempre es un placer. Que Alba es de la asociación Abrazos Verdes, una asociación de supervivientes en duelo por suicidio. Hablaremos luego de ello, ¿verdad, Alba? Pero bueno, también decir que mañana precisamente se conmemora el Día Mundial del Superviviente, con lo cual es una buena fecha para estar aquí contigo, Alba, y poder compartir esto. También estamos comprometidos en la prevención de la conducta suicida, pues para nosotros es muy importante. Yo por mi parte, bueno, soy Jesús Rivero, soy psicólogo, en psicología. No voy a soltaros el rollo de mi currículum, que me parece aburrido. Podéis buscarlo en internet si queréis, ¿no?, en redes sociales, en distintos sitios, donde podéis ver un poco mi recorrido. Tengo mi gabinete en Educar Psicología, en Gijón, y trabajo principalmente con niños, adolescentes y sus familias. Y cuando Fernando me dijo, bueno, pues vamos a hablar sobre salud mental en adolescentes, esto es muy amplio, evidentemente, ¿no? Podríamos hacer 1000 charlas sobre 1000 temas diferentes y ir concretando, ¿no?, en diferentes puntos y diferentes aspectos. Pero como era así una primera,
pues quise hacer algo un poquito más general y que nos permitiera a todos pues identificar esas señales de malestar psicológico, ¿no?, que pueden darse en los niños y los adolescentes, para que tengamos esas pequeñas señales quizás que nos puedan ayudar y guiar para poder ayudarles y para poder ofrecerles también la ayuda psicológica que necesiten en caso de que se sea, porque muchas veces nuestra propia ayuda, como suele decir, informal, en el sentido de que no es un profesional quien la hace, también es de suma importancia, ¿vale? Lo que podemos hacer desde la familia, lo que podemos hacer desde centros educativos también, desde otras actividades que puedan hacer los chavales, pues también es sumamente importante y es fundamental que todos estemos formados en ello. Entonces, para empezar, como vamos a hablar un poquito de salud mental, ¿no?, y de problemas psicológicos, tenemos que decir que es un problema psicológico, ¿no?, evidentemente, porque no podemos empezar a hablar de algo si no sabemos lo que es. Y para eso quiero partir de 4 conceptos básicos, ¿no?, como punto de partida, 4 conceptos básicos que nos ayudarán un poco a entender. No sé de cuánto tiempo dispongo, tiendo a enrollarme, pero tiro, ¿no? Una cosa que sí os comento a todas y a todos los que estáis aquí es que cualquier pregunta, cualquier duda, interrumpidme, por favor, ¿vale? Me decís, oye Jesús, esto bien, esto no me gusta, esto me parece mal, ¿qué es esto? De lo que estás hablando, ¿de acuerdo? Entonces, comenzar este punto de partida con 4 conceptos básicos. El primero de ellos, el primer concepto básico que quiero transmitiros, es el de la persona en el mundo, ¿vale? ¿Por qué? Porque somos personas, los niños y adolescentes también son personas y vivimos en este mundo, ¿no? Y no podemos desvincularnos de este mundo, no podemos apartarnos de él, ¿no? Tanto de un contexto más global, un contexto más general, como puede ser la cultura en la que vivimos, que evidentemente es algo que influye directamente en nuestros problemas psicológicos, hasta contextos mucho más pequeños, como pueda ser nuestro entorno escolar, el entorno laboral en el caso de los adultos, el contexto familiar, los amigos, etc., ¿no? Y no podemos desvincularnos de esto. Y por ello es sumamente importante que empecemos a buscar los problemas psicológicos fuera, es decir, en ese contexto, y no tanto dentro, entendámoslo como nuestro cerebro, nuestra mente, ¿no? Y estos conceptos, porque los problemas parten de ese contexto, parten desde ahí fuera, ¿no? Al final no vamos a descartar posibles explicaciones también que pueden estar de base, ¿no?, en nuestro temperamento, cuestiones biológicas, etc. Pero sí es verdad que tenemos que empezar a entenderlos desde ese contexto en el que vivimos, ¿no? Como segundo punto, segundo pilar de esta tesis, os voy a contar yo aquí un poco sobre los problemas psicológicos, ¿no?, sería el entender los estados de ánimo como formas de estar en el mundo, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que siempre las personas estamos de alguna manera, es decir, en alguna situación, ¿no?, y en esa situación también estamos de alguna manera, sintiendo algo, pensando algo, haciendo algo, ¿verdad? Entonces los problemas emocionales, los problemas psicológicos que podamos tener las personas, podríamos entenderlos también como una manera que revela nuestra forma de estar en el mundo, ¿de acuerdo? Es decir, si yo al final tengo unas circunstancias que son muy adversas, unas circunstancias difíciles en las que estoy viviendo, y además tengo una respuesta ante esa situación, pues eso me va a generar un cierto estado emocional, es algo que pasamos todos, y ese estado emocional podría ser la forma en la que yo estoy viviendo, ¿no?, esa manera de vivir, esa manera de estar. Tercer punto, que me parece súper importante, y es que entender que la vida es un problema en sí mismo. ¿Y qué quiero decir con esto, que la vida es un problema? Que no es que sea una visión negativa de la vida, ni muchísimo menos, ¿no?, sino que la vida es algo que tenemos que sacar adelante, y lo que tenemos que sacar adelante es un problema en sí mismo, ¿no? ¿Qué pasa? Que la vida tenemos que sacar muchas cosas adelante, contando con éxitos, pero también con fracasos, con lo que hacemos y con lo que no hacemos también, ¿no? Entonces, de esa manera, es un problema en sí mismo. Y conceptualizarlo así quizás nos ayuda también a entender un poquito mejor, pues, qué es esto de los problemas psicológicos. Y lo último, y también me parece importantísimo, sería decir que las personas, y también los niños y los adolescentes, por supuesto, ¿no?, porque lo vamos a conceptualizar un poco con ellos también después, somos capaces de hacernos cargo de nuestras vidas. Aunque la vida sea un problema y entendamos como tal, como algo que tenemos que sacar adelante, somos capaces de hacerlo.
¿Por qué? Porque somos responsables, ¿no? En el sentido de que somos capaces de dar una respuesta, es decir, que tenemos habilidades, ¿no? Para asumir las consecuencias de lo que hacemos y de lo que no hacemos. Si es cierto, en el caso de los niños y los adolescentes, tenemos que dotarles de esas habilidades, pero también en el caso de los adultos, ojo, porque muchas veces, como vamos a hablar un poquito más tarde, las habilidades de las que disponemos no son suficientes, ¿no? Pero sí es verdad que, lo que decíamos, tenemos que respondemos de una manera determinada y asumimos esas consecuencias. A veces esto se puede convertir en un problema psicológico también, por supuesto, porque igual no tenemos esas habilidades o las que tenemos no son suficientes. Y por ello, con respecto a niños y adolescentes, a mí me gusta plantear esta reflexión que os tengo aquí puesta, ¿no? Si los padres, docentes, las personas que estamos con niños y adolescentes, preparamos el camino para que nuestros hijos lo transiten, o por el contrario, enseñamos a nuestros hijos e hijas a transitar el camino. No sé qué pensáis de esta frase. Porque en muchas ocasiones lo que hacemos, y lo hacemos con todo el amor del mundo, es constantemente allanar el camino. Y lo hacemos porque queremos ayudar, porque queremos que vivan nuestros hijos esa vida, ¿no? Perfecta, maravillosa, estupenda, sin dificultades. Nadie quiere que sus hijos sufran, eso es evidente. Y a la vez que estamos haciendo esto, no les estamos dotando de esas habilidades de las que hablábamos antes. Por lo tanto, quizás también tengamos que pensar en prepararles para caminar, prepararles para andar por ese camino de la vida, que como decíamos es un problema. Cuando no estemos nosotros para allanar ese camino, ¿qué hacemos entonces? Con lo cual es muy importante en ese sentido que pensemos en dotar a los niños, en dotar a los adolescentes, en dotar a las personas de esas estrategias, de esas habilidades que les van a permitir andar ese camino de la vida y sortear esos problemas. Dicho esto, que sean como esos 4 pilares básicos, le dispara a Jesús, muy bien. Nos cuentas todo este rollo muy filosófico, ¿no? Quizás, pero dime, ¿qué es eso de un problema psicológico? Pues bien, un problema psicológico lo podríamos entender, en primer lugar, como un malestar que tiene la persona en su vida, ¿no? Que además la causa y el mantenimiento de ese malestar se encuentra en su contexto, es decir, no apelamos a todas esas cosas internas, mentales, ¿no? Que realmente no tenemos de dónde agarrarlas, no sabemos ni tan siquiera qué es eso de la mente, al final nos deja ser una metáfora de aquellas cosas que hacemos, ¿no? Pero que además ese malestar tiene un montón de intentos de solución por nuestra parte. Es decir, constantemente cuando nos sentimos mal, de una manera determinada, ¿no? Intentamos solucionarlo porque no queremos sentirnos así. Y esos intentos de solución, que en muchos casos son infructuosos, que no nos llevan a conseguir la solución, que suelen ser repetitivos, reiterativos, que nos llevan al mismo punto, ¿no? Que al final es como eso que nos metemos en esa rueda como un hámster, saben a darle vueltas, y no llega a ningún sitio, en realidad, y lo que hace es agotarse, cansarse, se baja de la rueda, se cae, se queda ahí el pobrecito medio muerto, y cuando recupera fuerzas, vuelve a subirse a la rueda, y sigue sin llegar a ningún sitio. Pero se sube a la rueda porque quiere llegar a algún lado. No sabe cómo, solo sabe estar en la rueda, no tiene esas habilidades de las que hablábamos. Por lo tanto, ese problema psicológico englobaría todo esto, englobaría ese malestar que siente la persona, entendido desde un punto de vista del contexto en el que vive, no solo el contexto actual, también el contexto pasado, su historia de vida, su historia de aprendizaje, ¿no? Qué habilidades ha adquirido a lo largo de su vida. En el caso de los niños, hemos dicho, tienen un recorrido mucho más corto en la vida, por lo tanto, tienen menos repertorio de habilidades para afrontar los problemas. Y a la vez, todos esos intentos de solución del propio problema, ¿no? Todo ello englobaría lo que es un problema psicológico. ¿Y cómo surgen, por tanto? ¿No? Porque si ya sabemos más o menos lo que es un problema psicológico, así a grandes rasgos, evidentemente, podemos pensar cómo surgen esos problemas psicológicos. Bien, pues como hemos comentado, en el contexto de la persona, desde que nacemos, ¿no? Al final, las personas nacemos con una serie de reflejos que lo que nos permiten es tener unas primeras interacciones
con el medio. Cuando somos bebés tenemos una serie de reflejos que nos permiten empezar a interactuar con el medio en el que vivimos, ¿verdad? Y esto, si habéis tenido bebés, sabéis que es así. No os acordáis de cuando erais bebés, pero si habéis tenido bebés sabéis que es así, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Que a medida que vamos avanzando en la vida, nuestro comportamiento se va ampliando, vamos aprendiendo muchísimas más cosas, el repertorio de nuestro comportamiento se va ampliando también, evidentemente, vamos adquiriendo pequeñas herramientas para resolver problemas, ¿sí? Unas se mantienen porque nos sirven para resolver esas situaciones, otras se desechan porque no nos sirven, otras se mantienen un tiempo y dejan de servir y por lo tanto las desechamos. Pues no, por lo que hablábamos antes, igual sigo con la misma en la rueda del hámster, ¿no? Pero en principio, todo ese repertorio básico que vamos teniendo es lo que los psicólogos llamamos el repertorio básico de conducta que tiene la persona. Pero la vida sigue avanzando. El contexto nos empieza a plantear problemas cada vez más difíciles, problemas cada vez más complejos, para los cuales las personas quizás no estemos preparadas. No significa que no podamos estarlo, pero quizás en ese momento no estamos preparadas, ¿no? No hemos aprendido todavía esas estrategias. No es que necesitemos ninguna fuerza mística interna, sino que no hemos aprendido todavía estrategias que nos permitan adaptarnos a esa nueva situación. No solucionamos esas demandas que nos hace el contexto y por lo tanto eso empieza a generar interferencias en nuestra vida, en diferentes esferas de la vida. En lo personal, en lo escolar, en el caso de los críos, en lo familiar, en lo laboral, con los amigos, etc. Todas las interferencias en nuestra vida las podemos entender como también esos problemas psicológicos de los que hablábamos antes. La cuestión es que todo comportamiento que nosotros hacemos es adaptativo, sirve para algo, cumple una función. Lo podemos entender como muy desagradable, como que no nos gusta nada, que no nos gusta sentirlo, no nos gusta vivirlo, evidentemente, pero está ahí por algo y para algo, cumple una función determinada. Nos estamos adaptando a nuestro contexto. Cuando estamos muy tristes, ¿qué es lo que os apetece hacer cuando estéis muy tristes? Llorar, quedarnos en casa, no relacionarnos, no hacer absolutamente nada, que bueno, eso de no hacer nada es bastante imposible, estar tirado en el sofá también es hacer algo, ¿no? Ponerme música triste o películas tristes para seguir más triste todavía, ¿no? Todo eso está en función, es función de esa tristeza que estamos sintiendo. Es lo que hemos aprendido a hacer cuando nos sentimos tristes. ¿Significa que es lo que tengamos que hacer? No necesariamente. A veces sí, pero que muchas veces, y esto es algo que siempre digo, ¿no? Nos dicen que hay que ser muy productivo, constantemente estamos hablando de que tenemos que ser muy productivos. Pues a mí me parece súper productivo para pasarme un domingo por la tarde tirado en mi sofá, viendo una película o una serie. Me parece tremendamente productivo si es lo que me aporta algo, lo que necesito es importante para mí en la vida también. Con lo cual no pasa nada por ello. Otra cosa distinta es que yo lo estoy haciendo como un intento de solución a mis problemas y realmente no estoy consiguiendo esa solución. ¿Hasta aquí mucho rollo? ¿Vamos bien? Vale. Es sin alcohol. Vamos a entrar entonces un poco. Me gustaba hacer esta introducción porque me parece importante cuando hablamos de salud mental, cuando hablamos de problemas psicológicos, que entendamos un poco el contexto desde el que partimos. ¿De acuerdo? Porque podemos entrar ya directamente a hablar de signos comunes como aquí, ¿no? Del malestar psicológico de los niños. Y no tener esa introducción me parece que quedaría muy cojo, ¿no? Que necesitábamos esos pilares para entenderlo un poquito mejor. Además también nos va a dar una visión menos internalista de esta situación y por lo tanto el no poner tanto el foco cuando los psicólogos trabajamos con niños, ¿no? Y con padres y madres y nos venís a nuestra consulta y sobre todo cuando son más pequeñitos, ¿no? Y nos decís, es que el niño tiene muchos problemas, ¿no? Y quiero que arregles esos problemas. Igual tenemos que mirar en el contexto del niño para encontrar esos problemas, ¿no? Y no tanto en el niño en sí mismo. El niño está respondiendo a un contexto en el que vive, a unas circunstancias en las que está. ¿De acuerdo? Entonces, por eso quería hacer esta introducción para entender esto también. Vale. Os voy a dar un montón de signos que son comunes. Ojo, pero bien, advertencia. Que un niño, un adolescente, un adulto presente estos signos no significa que tenga un problema psicológico. Pueden presentarse sin que haya un problema psicológico,
pero también son signos que aparecen cuando esos problemas psicológicos se dan. ¿De acuerdo? Una cosa que suele ocurrir mucho, problemas en el sueño, las alteraciones del sueño. Problemas para conciliar, les cuesta quedarse dormidos, despertares frecuentes, ¿no? Pesadillas por la noche, sensación de falta de descanso, etc. Entonces, esto son cosas que pueden ocurrir, pero que también tenemos que entender que no necesariamente tiene que ser un problema psicológico. Pero claro, igual le cuesta conciliar el sueño porque tiene una actividad frenética antes de irse para la cama. Igual le cuesta conciliar el sueño porque muchas veces nos empeñamos en embucharle la cena y para la cama directo, y eso no le permite conciliar el sueño bien o dormir y descansar adecuadamente, ¿no? Porque estamos igual viendo la tele hasta justo la última hora, el último momento, el último instante, y no creamos un ambiente tranquilo y relajante antes de irnos a acostar, que esto ayuda mucho y favorece. Porque tiene una actividad tremenda a lo largo de todo el día y está súper cansado. Y hay una cosa que saben los niños, que es la hiperactividad paradójica, que es esa actividad súper grande, ¿sabes? De repente se vuelven espídicos cuando de noche, cuando están cansadísimos. Pues tiene que estar agotado, ¿cómo está corriendo por toda la casa? ¿No? Porque está muy cansado, precisamente. ¿De acuerdo? Entonces, eso no es un problema psicológico en sí mismo, que puede derivar en, quizás sí, pero podemos hablar de ese contexto que decíamos antes. Igual tenemos que revisar cuál es la actividad que está teniendo el niño, ¿de acuerdo? Pero sí es cierto que cuando aparecen problemas, las alteraciones del sueño están presentes. Por otro lado, también alteraciones en el apetito, cambios en el apetito. De o no querer comer o comer muchísimo. Tanto lo uno como lo otro. Es decir, nos vamos un poco a los dos polos, ¿no? A uno se le cierra el estómago, y esto lo habéis vivido todas las que estáis aquí, todos los que estáis aquí, ¿ok? Bueno, pues igual estoy más nervioso, más ansioso, lo que sea, y no me entra nada, y otra gente come muchísimo más, porque quizás la comida está reforzando el hecho de calmarnos, ¿no? Para muchas personas la comida sí les relaja, o la sensación de estar lleno, ¿no? De la sensación de comer en sí misma también puede tener esa función, quizás. ¿De acuerdo? También tendremos que valorar esos cambios en el apetito si se deben a ese tipo de cuestiones. Por otro lado, dolores de cabeza y estómago, que no se correspondan con enfermedad física. Eso es algo que vemos muchísimo en la consulta. Es que todas las mañanas le duele la barriga, o todas las mañanas le duele la cabeza. Vale, lo primero, fuiste al médico, lo miró el médico, hay algo, porque habrá que valorar si hay un problema estomacal o cualquier otro problema. Pero a veces no. A veces esto son una respuesta también ante determinadas situaciones que el niño está viviendo. Si al niño le pone muy nervioso irse al colegio, porque el colegio lo entiende como un ambiente hostil, porque está teniendo problemas en el colegio, eso le genera una serie de respuestas. Entre ellas puede ser el dolor de cabeza o el dolor de barriga. Tenemos que observar ese comportamiento, observar esa conducta y ver cuándo se da, en qué circunstancias se da, qué función está cumpliendo, etc. Como decimos, no tiene por qué ser un problema psicológico en sí mismo, pero podría ser un indicio de que hay un problema también. ¿Vale? Con esto no digo que cada vez que les duele la cabeza o la barriga a uno de vuestros hijos, salgáis corriendo al psicólogo, ni al médico. A veces son cosas normales que pasan. ¿Vale? Pero sí que estemos un poco alerta cuando es una pauta muy repetitiva. Por otro lado, alteraciones a nivel emocional también. Que estén súper irritables. De repente nos damos cuenta de que nuestro hijo está enfadado todo el día, que está irascible todo el día, ¿no? O que está triste, que se encuentra muy triste constantemente. No vemos un niño que pueda disfrutar del juego, por ejemplo, ¿no? De esas actividades. Que esté preocupándose constantemente por todas esas cosas que un niño, ¿cómo se está preocupando por estas cosas un niño, ¿no? ¿Verdad? Y también conductas explosivas, es decir, de repente el niño está normal y estalle, ¿no? Y agarre unas rabietas tremendas quizás sin que haya una explicación que al menos nosotros podamos entender en ese momento. Porque muchas veces las rabietas tienen una explicación, si quiero algo, no me lo dan, pues lloro y pataleo, ¿no? A ver si así cae. Muchas veces cae. Revisémoslo también, evidentemente, ¿no? O me han dicho que no a algo, ¿sabes? Me he frustrado y bueno, pues lloro y pataleo. Es la forma que tengo de expresar este malestar que estoy sintiendo en el momento, que es algo circunstancial y momentáneo.
Otra cosa son estos comportamientos más explosivos o más constantes. Por otro lado, y también este es muy importante y significativo, cambios en las interacciones sociales. ¿Qué quiere decir esto? Que el niño está peleándose constantemente, discutiendo constantemente, no ya solo con adultos, sino con otros niños también, o que no quiere ir a jugar con otros niños, ¿no? Que se aísla, que prefiere quedarse solo, sin hablar con nadie, cuando eso antes no lo hacía. Si es verdad, como hablábamos antes, hay personas, bueno, pues que disfrutan de su soledad y está muy bien, que limitan sus interacciones sociales con los demás y eso no les genera ningún tipo de problema. Perfecto. No pasa nada. Si eso va de acuerdo con la forma que quiere estar el niño, está bien. Pero claro, si vemos un niño que sí disfrutaba, pero ya no lo hace, que no se relaciona, o un adolescente, niños adolescentes, que de repente, sobre todo por ejemplo los adolescentes, y esto, si tenéis hijos adolescentes, igual muchas veces lo habéis visto, que tras la pandemia se han metido en sus habitaciones y no quieren salir. Han aprendido un nuevo contexto súper seguro, en muchos casos, ¿no? Y esto también está generando problemas después, porque tienen esa necesidad de relacionarse y de repente no saben cómo. De repente salen ahí y la jungla, y no saben cómo hacerlo. También los problemas en las relaciones familiares, evidentemente. ¿Dónde pasan mucho tiempo los niños y los adolescentes? En el colegio. Colegio, instituto. Ahí pasan horas. 6 horas al día, en el mejor de los casos. Algunos más. Porque si van a madrugadores, que si las actividades, que si el comedor, que si no sé cuántas. Pasan muchísimas horas ahí, ¿no? Entonces si de repente detectamos un niño que iba bien en el cole, que baja su rendimiento escolar, es uno de los primeros sitios en que se van a manifestar los problemas también. Que de repente pues, empiece a no hacer aquellas cosas que se están haciendo en el colegio, ¿no? El absentismo escolar, si sois docentes empecéis a notar que el niño no va a clase, algo está pasando probablemente ahí porque el niño no va a clase, si no es justificado de enfermedad como hablábamos antes, ¿vale? Los problemas de conducta también dentro del aula que no se daban previamente, ¿de acuerdo? Porque también tenemos que valorar esto, evidentemente, para ver si hay un problema asociado a ello. Pero sí es cierto que cuando los profes nos dicen el comportamiento de tu hijo ha cambiado un montón, es un momento que debemos decir, tengo que pararme a analizar qué está pasando aquí. Porque sí es cierto que también muchas veces empezamos a decir, bueno, es que pasaron en el cole, ¿será que hay un problema en el cole? Vale, pero sigue siendo un problema de tu hijo. Entonces, juntémonos con el colegio, hagamos equipo en ese sentido, ¿no? Y podamos trabajar juntos en pro de que ese niño mejore, que ese niño esté mejor, se sienta mejor, que ese malestar se reduzca, que esas cosas que están generando ese tipo de conductas, ese tipo de comportamientos, pues cambien hacia mejor todo. También patrones evitativos en actividades que solía disfrutar, es decir, que deja de hacer aquellas cosas que le gustaban. Un niño que tenía un hobby que le encantaba y de repente no quiere hacerlo nunca, llama la atención, ¿verdad? Porque ya no lo quiero hacer, lo evito. Algo puede estar pasando en ese contexto también que le esté generando determinados malestares. El abandono de deportes. Me encantaba jugar al baloncesto, me encantaba jugar al fútbol, al voleibol, al ping-pong, da igual, deporte que sea. Y de repente no quiere. ¿Qué puede estar pasando? Puede estar relacionado con el contexto deportivo propiamente dicho. Si es verdad que hay mucho ambiente competitivo a día de hoy en el deporte escolar, ¿no? En el deporte con los niños. Y que hay muchos niños que no quieren ser tan competitivos, que quieren ir y disfrutar y de jugar un rato con sus amigos al deporte que les gusta, entrenar, pero no necesitan esa competición y están sometidos a mucha presión. Valoremos esto también. Pero otras veces quieren dejar de hacer eso, por ejemplo los adolescentes, por ese aislamiento del que hablábamos antes. Y también la falta de interés pues, en otros tipos de actividades, como puede ser de repente la música o las series o los videojuegos o cosas que sí que les gustaba hacer, ¿no? Esta falta de interés y dejar de hacer también puede ser significativo de ello. Otra cosa que está presente y que no puedo dejar de nombrar es el tema de las autolesiones, ¿vale? No es hacerse daño a uno mismo. Cortes, quemaduras, arrancas de pelo, etc., ¿no? Con las autolesiones tenemos que tener mucho cuidado en ese aspecto, son indicadores de mucho malestar. Siento que unas veces tienen intencionalidad suicida y otras veces no.
Esto debe ser muy bien evaluado por un profesional, porque siempre pensamos que la pueden tener, pero no necesariamente. Y ahí es un profesional quien debe intervenir siempre, ¿vale? Igual que muchas de las cosas que hablábamos antes, que se casa, podemos hacer muchas cosas para cambiar esos contextos, ¿no? Por ejemplo, hablábamos al principio de las alteraciones del sueño. Yo puedo evaluar qué es lo que hago antes de acostar a mi hijo, qué tipo de escena le doy, qué actividades hace antes, qué lo está activando mucho, o qué puede favorecer que le desactive. Si veis que vuestro hijo o vuestra hija presenta autolesiones, ahí sí os digo, cita profesional. Porque eso debe estar muy bien evaluado, por lo que hablábamos antes, porque puede tener intencionalidad suicida, y aunque no la tengan, son indicadores de un malestar muy fuerte, muy grande en el menor. ¿De acuerdo? Entonces ahí sí que hay que intervenir, cuanto antes, de hecho. Dicho esto, ¿qué hacemos los psicólogos que trabajamos con niños y adolescentes? Aparte de tirarnos por los suelos con los más pequeños, que también lo hacemos. Vale, los pasos habituales que solemos hacer, y esto os lo comento porque cuando vayáis a un profesional de la psicología, es tremendamente importante y fundamental que el profesional os hable y os explique lo que va a hacer, cómo lo va a hacer, cómo va a trabajar, cuál es su fundamento en el que se basa para trabajar de esa manera, qué tipo de terapia hace, ¿vale? Debe daros información. Esto es fundamental, que os dé información al respecto de su trabajo, de lo que va a hacer, cómo vais a fijar objetivos, etc. ¿Vale? Importantísimo, porque en muchas ocasiones acudimos a un profesional y ya desde el primer día nos están contando un montón de historias y ya nos hablan de su libro. ¿Sí? Y no hay que hablar de nuestro libro, tenemos que hablar del vuestro. Pero para hablar bien del vuestro tenéis que entender desde dónde partimos nosotros. Entonces, fundamental que os expliquen esto, ¿vale? ¿Qué solemos hacer normalmente? Al principio, la primera parte de una intervención, pues es conocernos. Esto es básico. Y vosotras querréis conocer también al profesional que va a trabajar con vosotros y con vuestro hijo o vuestra hija, porque la intervención a nivel infanto-juvenil no se centra en el niño exclusivamente. Trabaja con toda la familia, incluso con los profes si hace falta, y desde el colegio nos dejan. Pero también es importante tenerlo en cuenta. Con el resto de profesionales, con entrenadores de fútbol, con entrenadores de voleibol, de patinaje, de lo que sea, de la clase de pintura, da igual. Vamos a trabajar con el contexto del niño. ¿De acuerdo? Entonces, para eso tenemos que conocerlos, pero vosotros como padres y madres tenéis que conocer al profesional con el que vais a trabajar. El profesional os tiene que conocer a vosotros también, obviamente. Tenemos que definir cuáles son los problemas con los que venís a la consulta. Que tenemos que definir objetivos. Tenemos que hacer toda esa evaluación inicial, ¿no? Con vosotros y con el menor o el adolescente. Unas veces trabajaremos más juntos, otras veces trabajaremos más por separado. A veces habrá que trabajar por un lado con la madre, por otro lado con el padre, otras veces juntos, otras veces con los niños. Es muy variado y muy diferente en función de cada problemática, eso tenerlo claro. Pero es importante ese punto inicial en el cual los profesionales, normalmente, dependiendo de la forma en la que trabajen, pero en general, lo que hacemos, lo que intentamos hacer, es lo que se llama el análisis funcional de la conducta, lo que hablábamos antes. El comportamiento cumple una función y debemos entender cuál es la función de esa conducta, porque este análisis funcional es lo que nos va a proporcionar toda la información, y a vosotros, es para vosotros, no es para el profesional, el análisis funcional. Nos va a proporcionar toda la información de qué causa, qué mantiene, cómo se da, cuándo se da, y por lo tanto podemos decidir cómo actuar, ¿de acuerdo? A partir de ahí, pues vamos a diseñar ese plan terapéutico y vamos a empezar a valorar todo el proceso. Vamos a dar pautas, vamos a trabajar directamente con los chavales, con vosotros, enseñaros técnicas, enseñaros pautas, enseñaros a hacer cosas nuevas. Tened en cuenta que ir al psicólogo no es llegar, me siento, hablo y me voy. Eso puede estar muy bien, pero es una pequeñísima parte de lo que hacemos los profesionales. Para tener una charla y ventilar emocionalmente me puede servir mi amigo o mi amiga. Quedo con Alba, tomarme una caña, tomo la locura un rato, ¿no? Y puedo ventilar emocionalmente. Si para mí Alba es una persona importante, que la quiero mucho, pues lo puedo hacer.
¿De acuerdo? Otras veces sí que necesitamos un profesional para ello, pero es una pequeña parte. Ir al psicólogo, y sobre todo con el tema de niños, hay que trabajar. Y en casa va a haber que trabajar. Y en el cole va a haber que trabajar. Ahí vamos a tener que hacer muchas cosas. Vamos a hablar del proceso y vamos a hacer un seguimiento. Y evidentemente esto nos diferencia mucho a lo que hacen los psicólogos con adultos. Pero luego tenemos que adaptarlo todo al menor. Y como os decía antes, pues si me tengo que tirar al suelo, me voy a tirar por el suelo. Si tengo que hablar con un lenguaje que me entiendan mejor, que debo hacerlo, pues hablaré con ese lenguaje. Si tengo que verme un anime porque es súper importante para este adolescente y es un punto de referencia, me voy a ver el anime. Porque tengo que trabajarlo con ese adolescente y tengo que entender qué es lo que le gusta. Y esto es súper importante también. Y es algo que debemos hacer los profesionales. ¿Vale? Yo me he visto películas que igual no hubiera visto en mi vida habitual. Hoy me he puesto una americana, pero me la he puesto para venir aquí. Porque, bueno, ya que vengo de la locura, me pongo americana, ¿no? Pero yo normalmente no voy así a trabajar. Voy mucho más informal, porque trabajo con niños, trabajo con adolescentes. Una imagen más cercana para ellos. ¿De acuerdo? Y yo también, porque soy joven y me siento así mejor. Entonces tenemos que adaptar esos recursos de los que disponemos. Preguntas, cosas que me queréis decir. Si me queréis decir algo. Tengo una pregunta de las autolesiones, que cada vez es como más, como si estuviera, entre comillas, por Dios, no me entiendas mal, como de moda. Vale, evidentemente no es que sea una moda, pero sí existe, en cierto modo, y podemos entenderlo, algo de efecto contagio en muchas ocasiones. ¿Vale? Y es algo que tenemos que valorar también. Por eso decía antes, el tema de las autolesiones es un tema complejo. Y por desgracia, si es cierto que lo estamos haciendo más. Siempre estuvo, pero sí, por desgracia lo estamos viendo más. Ahí, yo siempre digo, debemos plantearnos qué está pasando, ¿no? Para que esto sea así. ¿Qué está ocurriendo a nivel cultural, a nivel social, a nivel del contexto, para que esto sea así? Evidentemente, como te decía ahora, ¿no? Puede haber un cierto efecto de contagio, puede haber, porque es un aprendizaje. Si veo que, por ejemplo, pongamos una posible función de una autolesión puede ser la de regulación emocional. Evidentemente yo me siento muy mal, cuando me siento muy mal, me inflijo dolor, ese dolor va a ser superior al dolor psicológico y por lo tanto centro mi atención en ese dolor y el dolor psicológico parece que se merma. El problema está en que vuelve otra vez. Tienes una autolesión más. Y eso va reforzando ese comportamiento constantemente, ¿no? Si veo que a mi compi le funciona, pues igual yo puedo probar. O lo veo en redes, o porque esto también es así. Hay redes sociales en las cuales, muy peligrosas, por favor, tened control de las redes sociales de vuestros hijos e hijas. ¿Vale? No digo que os metáis en sus móviles directamente, pero los controles parentales son importantes. ¿Vale? En ese sentido. Y sobre todo enseñarles. Cuando seáis un aparatito, un móvil en la mano la primera vez, tened en cuenta que les estáis dando una responsabilidad enorme, que no lo saben manejar, entonces enseñarles a usarlo. Hay redes sociales en las cuales los chavales publican sus autolesiones para que los demás las vean. Incluso hay competiciones al respecto. Y son cosas preocupantes. Entonces por eso os digo, en el caso de que detectéis el tema de autolesiones, profesional siempre. ¿Vale? Y ahí, en principio, el profesional competente os va a ayudar bien con este tema, os va a explicar bien, porque hay que analizarlo bien funcionalmente en cada caso, ¿vale? Para entender esto. ¿Más cositas por ahí? ¿No? Yo tengo una pregunta. Sí. Vosotros como psicólogos me imagino que os encontraréis con mucho tipo de adolescentes que sean más participativos y otros que sean más reacios a conversar y a contaros vuestros problemas. ¿Cómo conseguís habrá casos y casos, ¿no? Yo soy madre de un adolescente y me doy cuenta de que, bueno, si tiene algún problema, no sé cómo conseguir solucionarlo más que nada porque veo que no me lo cuenta. No se abre, entonces no puedo ayudarle si no conozco cuál es el problema, por mucho que quiera. Claro.
Evidentemente los adolescentes pasamos, y esto yo creo que lo hemos pasado todos, por esa fase en la cual a los padres no les contamos nada, porque los padres, pues no. Se lo contaba a mi amigo que sabe muchísimo más de la vida que mis padres. ¿Dónde vamos a parar? Todos hemos pasado por esa fase, es normal. Para nosotros como profesionales, cuando viene un adolescente a la consulta, hay una diferencia importantísima de cuando viene porque lo pide el adolescente a cuando viene obligado. Y son su padre y su madre quienes nos lo sientan aquí. ¿Sabes? ¿Es factible que lo pueda pedir un adolescente? Sí, y cada vez más. Afortunadamente cada vez más. ¿Vale? Afortunadamente cada vez lo están pidiendo más. Cada vez están siendo más conscientes. Hay cosas que estamos haciendo bien. Aunque parece que detectamos más problemas psicológicos, etcétera, estamos haciendo cosas bien también. Y la sensibilización que hay con respecto al tema de salud mental tiene dobles caras, porque todo tiene una doble cara, pero una de ellas es que cuando existen estos malestares, cada vez más los adolescentes lo piden, lo aceptan, mejor también incluso. Los psicólogos hemos visto que ya no estamos tan repudiados también, ¿no? en muchos casos de es el psicólogo, bueno, no. Es verdad, y con los adolescentes esto sí que pasa. Tenemos que hablarnos de mucha paciencia, No podemos forzar, pero también tenemos que buscar, por ejemplo, lo que hablábamos antes, esos intereses que tiene el adolescente, ¿no? Son cosas que nos sirven para entrar en su mundo. Es que al final yo le estoy pidiendo a un chaval que se siente delante de mí y que venga a hablar con este señor con barba que no conozco absolutamente de nada y que me abra el canal y le cuente mi vida. O sea, ¿cómo voy a hacer yo eso? Es mi labor como profesional el entrar en el mundo del adolescente, no el adolescente en el mío. Soy yo quien tiene que entrar ahí y soy yo quien tengo que mostrar ese interés. Sí, claro, y desde casa también, evidentemente, como dice Alba. Y ahora como me preguntan a los psicólogos qué hacemos, ¿no? En ese sentido. Pero desde casa exactamente igual. Es fundamental que las madres, que los padres, os intereséis por aquellas cosas que le interesan a vuestros hijos. Porque muchas veces decimos, es que el adolescente no me habla, no me cuenta cosas. Ya, pero ¿de qué le preguntas? De clase. De clase hablamos todos los días. De que cada examen, los deberes, tienes deberes, no tienes deberes, estudia más. De esto normalmente hablamos a diario. Pero si le gusta jugar a un videojuego determinado, ¿jugáis a ese videojuego? ¿Compartís ese momento? Es muy divertido para un adolescente ver cómo su madre la picia totalmente jugando al Fortnite. Exacto, como dice Alba, esa conversación lleva a otra. Somos nosotros que tenemos que interesarnos por la vida del adolescente y entrar en ella de una manera o de otra. Y es muy difícil, porque igual me veo jugando al Fortnite que no me apetece absolutamente nada. Pero quiero hablar. Para entrar en la vida de él tienes que hacer todo lo que haces. Todo no, pero por lo menos puede interesarme. Y a veces no tengo por qué entrar al 100%. Pero si dices, oye, esto me molaría saber, ¿no? ¿De qué va eso? Explícame cómo es. Explícame esto que estás viendo. Explícame esto que te gusta hacer, este juego al que tú juegas, ¿no? Porque al final muchas veces preguntamos por muchas cosas de una manera muy invasiva, les ponemos el foco aquí y esto es un interrogatorio y no puede ser un interrogatorio. No se puede sentir interrogado. Dale. Hay otra cosa que me parece muy efectiva también, que es contarles nosotros cosas de nuestro día a día, ¿no? Para que ellos tengan ese feedback de, pues llegas a casa y es que hoy, madre, lo que me ha pasado en el trabajo, pues he discutido con una compañera y no sabía qué hacer y no sé qué. Bueno, sin entrar, él o la adolescente, ella o él, no tiene por qué pensar que te tiene que solucionar la vida a ti, pero que él o ella vean que tú tienes problemas en el día a día y cómo los solucionas, y que hay momentos en los que discutir con una amiga o discutir con tu hermano pues te ha generado pues un malestar. A ellos les hace también, bueno, pues comparte y ellos comparten luego. Lo que pasa es que, bueno, pues como decía Jesús, vamos como los polis, y estudiaste, hiciste los deberes, y fuiste a la academia, no sé qué, y cuéntame algo de tu vida. Y está como ya, yo tengo ganas de que sigas hablando conmigo, o sea, quiero, claro, vaya chapa. El sermón, la chapa, etcétera, ¿no? Esto estaría para una charla entera sobre comunicación con adolescentes, evidentemente. Pero una cosa que acabas de decir, Alba, es súper cierta. Yo puedo contarle, hablábamos antes de que tenemos que enseñar a los niños y a los adolescentes habilidades, estrategias para resolver problemas en la vida, ¿no?
que mejor que le cuente cómo lo hago yo. Y para eso tengo que contarle, oye, me pasó esto, ¿quieres que te cuente lo que hice? ¿No? Vale. Y se lo cuentas, hice esto y esto y tal, y la verdad es que me vino bien. Y está guay, porque al final le estoy dando un recurso, yo lo uso. Pero exactamente que muchas veces que ellos nos cuentan a nosotros un problema determinado, a nosotros nos genera malestar también, porque no queremos que ver ese sufrimiento. Y muchas veces, bueno, no te preocupes, esto es cosas de la edad, son cosas de niños. No, ostras, las cosas de niños para ti, que eres adulta, pero para mí es una cosa súper importante, ¿sabes? Y al final, bueno, lo que tienes que hacer es... No, ¿quieres que te cuente lo que yo haría en tu lugar? En lugar de lo que tienes que hacer es... Porque lo que tienes que hacer es una imposición. Y ante la imposición te van a decir, mira, paso de ti. Otras veces no, pero en general. Mucho mejor que te cuente lo que yo haría. Y de esa manera, cuando te estoy preguntando si tú quieres, es muy probable que te diga que sí. Ah, vale. Tenemos una conversación mucho más abierta, más equilibrada incluso. No dejamos de ser padres y madres, tenemos autoridad. Pero en determinados momentos tenemos que equilibrar esos roles también a la hora de hablar con ellos. No es que me ponga a su altura, pero en cierto modo hablo contigo como hablaría con una amiga, igual. Que no le voy a poner lo que tienes que hacer es esto y esto y otro, pero a veces también lo hacemos. Pero es mucho mejor preguntar antes. Sí. A ver, yo voy a hacer una reflexión porque yo me siento como si hubiera venido de otro planeta y hubiera aterrizado en un sitio que no conozco. Yo soy de una generación donde mis padres, por años y lejos, estuvieron en una guerra, pasaron, pues ni te cuento, que infancia, en plena adolescencia de ellos, empezaron un día a ir al colegio y el otro día a caer dos bombas encima. Esa generación yo creo que fue la generación más fuerte que tuvimos, con la gente que vivió una guerra, una posguerra, hambre, miedo, necesidades, y supieron educar a los hijos, porque en aquel momento educaban a los padres, el colegio y el miedo. Y entonces ahora estamos, yo creo que ante una sociedad en que hay que empezar a educar a la sociedad, a los hijos. Es una sociedad donde hay dos generaciones que los niños tienen absolutamente de todo. Y les faltan cantidad de cosas que son empatía, que los padres tengan más tiempo para poder atenderlos, que haya, que claro, hablamos de los psicólogos, pero claro, los niños tienen un tipo de problemas, a veces son gravísimos, otras veces son de puros caprichos, y muchísimas veces con falta de que psicólogos realmente puedan acudir a ellos, porque si no hay dinero y no hay suficientes psicólogos, no pueden los niños de ninguna manera ir a eso, que empiezan a tener problemas en los colegios, problemas en los institutos. Los niños hoy día se graban las peleas, antes había un respeto, tú te sentabas en la mesa, comías con tus padres y te contaban los problemas que habían tenido con la guerra, con el hambre, con las necesidades, te educaban a tener eso, educación, respeto por los mayores, y hoy son unos niños que tienen absolutamente de todo en exceso, bueno, muchos los que pueden, otros no, y después tienen carencia de muchísimas cosas afectivas, porque es una sociedad que ahora está encauzada nada más a tener una manera de correr, de tener actividad, de tener tecnología. Estamos todos muy orgullosos de saber que los niños tocan botones y oye, si los niños por 6 meses resulta que saben ya estar con una tablet. Y esto, ¿quién lo hace razonar? ¿Quién lo hace pensar? Y después es que no todo el mundo tiene dinero para ir a un psicólogo. Y los psicólogos escasean muchísimo y la mayoría de los padres no tienen acceso a poder llevar a los críos. Yo creo que es una sociedad que está muy adelantada y muy atrasada en el aspecto, vamos, me parece a mí que es más importante, que es el que hoy y la mayoría de los niños tienen tal cantidad de actividades que los padres hoy no podemos decir a los niños que dejen un móvil porque los padres son los primeros enganchados. Yo veo que paso por todos los sitios y todo el mundo está dando las manos. Absolutamente todo el mundo. Porque es comodísimo. Antes tú le contabas a un niño un cuento mientras comía y ahora le das el móvil. Porque es una sociedad que cambió de forma muy deprisa y yo creo que vamos, estamos yendo para atrás, para adelante. A lo mejor es que yo estoy completamente atrasada en la forma de relación. Evidentemente son momentos sociales y momentos temporales diferentes. Pero hay una cosa con respecto a lo que dices, ¿cómo te llamas? Aida.
Aira, hay una cosa que respecto a lo que dices, Aira, y hay una frase que a mí me gusta mucho, que dice que las personas somos tan fuertes como la cultura en la que vivimos espera que seamos. Y hay que entender el momento en el que estamos también, y es una cosa para reflexionar en ese sentido, ¿no? Y además luego aludías al tema del uso de los móviles, por ejemplo, que es un factor que a día de hoy tenemos que tener muy en consideración también, ¿no? Decía antes del tema del control parental, etcétera, o el tiempo de uso de móvil. ¿Aquí sois muchos madres y padres? ¿Sí? Vale. Los que lo seáis y los que no, vamos a hacer una cosa, sacar el móvil. Que todos tenéis móvil fijo. Entrar en los ajustes, en la parte que pone bienestar digital. Y quiero que miréis cuánto tiempo lleváis hoy de uso de teléfono. Entráis en los ajustes del móvil. No, en el WhatsApp no. En los ajustes del teléfono. Y donde ponga bienestar digital. Sí. Trabaja 4 horas, pero trabajo con él. Bien, de acuerdo. De acuerdo, trabajas con él. En ese mismo apartado puedes saber cuánto tiempo dedicaste a cada aplicación. No es una cuestión de ahora competir quién lleva más y quién lleva menos, ni va a ser mejor quien lleve más o quien lleve menos. ¿Vale? No es esto. Pero me parece un ejercicio muy interesante que podéis hacer todas las noches. Cuando os vayáis para la cama, si es que os lleváis para la cama el móvil y estáis mirando el móvil, cuando lo vayáis a posar, entonces, pues tenéis que hasta las 12 de la noche, ¿vale? Que va de día en día. Pero me parece un ejercicio interesante que podéis hacer, sobre todo los que tenéis hijos. Yo me voy a chivar, ¿eh? Aquí hay alguien con 4 horas y ayer 6, ¿eh? Yo he visto adolescentes con 10 horas y 11 horas al día de móvil. Y 12 también. A ver, por aquí tenemos otra pregunta. Que tenemos que dejar paso a Alba que nos cuenta muchas cosas. Más que una pregunta, es una reflexión. Yo, al igual que Aira, más o menos somos de la misma generación. Sí. Y muchas veces me pregunto cómo fuimos capaces de llegar hasta la edad que tenemos sin haber visto nunca a un psicólogo con la cantidad de problemas que tuvimos. Es que digo yo, bueno, o nacimos especiales, o no. Porque yo nací en la época de decía, quiero ir a bailar, no hay dinero, quería ir a no sé qué, no hay dinero, que todo era no, y ahora lo tienen todo, a bien o para mal, porque yo a lo mejor se hubiera tenido hijos, a lo mejor lo hubiera hecho igual de mal, posiblemente, de darle todo, pero no veo que por eso sean más felices. No. Para nada. Una cosa, pero lo que dijo que está hablando y pienso el tema de psicólogos que no hay que plantearlo como de que si estás loco, si tal, es que la gente de psicólogo como que va a peluquero todos los meses a cortar el pelo, o que si el psicólogo sin tener problemas, porque no estar ir y a ver, porque yo creo que voy a hablar. Al psicólogo. Hay que cambiar la mentalidad del tema del psicólogo. Sí, no. A ver, estoy de acuerdo en parte, ¿vale? Y soy psicólogo y voy a tirar piedras contra los tejados de otro modo. Estoy de acuerdo en parte, quiero decir, al psicólogo vamos cuando lo necesitamos, ¿vale? O sea, esta frasecita que circula en redes sociales que dice que todo el mundo tiene que ir a terapia es mentira. No todo el mundo tiene que ir a terapia. Uno va a terapia cuando lo necesita. Habrá personas que lo necesiten una vez a lo largo de su vida, otras 2, otras 5 veces a lo largo de su vida, y otras personas que no necesiten ir a terapia o simplemente que no quieren ir a terapia. Pues ya es muy libre de decidir, ¿de acuerdo? Ya es una cuestión distinta. Pero al psicólogo vamos cuando lo necesitamos y si lo necesitamos. Terapias son muchas cosas. En esta vida hay muchas cosas para hacer. Cada uno
tiene una afición. Una cosa son las aficiones y otra cosa es la terapia. Claramente, Son cosas diferentes. pero Claro, ahí es otro problema de concepción, en el sentido de que puedo entender, a mí me gusta ir a bailar, es mi terapia. No, es terapéutico, que es diferente, no es una terapia, ¿vale? Bailar no es terapia, bailar es bailar. Puede resultarme súper atractivo, súper guay, lo paso genial, lo disfruto muchísimo, libero energía, conozco gente y resulta que eso me hace sentirme bien. Maravilloso. La terapia es una serie de herramientas y una serie de tecnologías que están avaladas científicamente, ¿no?, para tratar determinadas problemáticas y los problemas psicológicos de los que hablábamos antes. ¿De acuerdo? Y la terapia es algo que hacemos los profesionales de la psicología, que no nos la hace el coach. Ojo, por favor, ¿vale? Los coaches que hagan otras cosas no hacen terapia, que no os la hace el curandero, que no os la hace la que echa las cartas, ni el cura, ¿vale? O sea, la terapia la hacen los profesionales, son cosas diferentes. Lo que me resulte terapéutico, entendidos entre comillas, a que sea terapia. Es un problema. Que vaya al psicólogo que sea un problema. No soy un psicólogo porque no sé, a lo mejor por lo que sea, tienes que, por ejemplo, hablar en público y te da vergüenza, pues como vas a un psicólogo para que te ayude. Pero eso porque a ti te genera un problema. Tú quieres hablar en público y resulta que no puedes, con lo cual sientes que una parte de tu vida pues está invalidada, no puedes hacerlo y quieres hacerlo. Eso es un problema para ti. Por lo tanto voy al psicólogo porque tengo ese problema. Podemos medirlo en función del grado que sea, pero imagínate una persona cuyo trabajo, y es el trabajo que le encanta, es el trabajo de su vida, ¿vale?, requiere de hablar en público y es súper valioso y resulta que lo pasa muy mal cada vez que tiene que hablar en público. Para esa persona el problema de hablar en público es importantísimo porque ocupa una parte de su vida que es importante para él o para ella. En cambio, igual para una persona que no tiene necesidad de hablar en público, pero que también le daría miedo, pero no lo necesita nunca, ¿para qué va a ir al psicólogo si no lo necesito? Si no voy a hablar en público nunca. Claro, tenemos que entender también la cuestión individual de cada uno con respecto al entendimiento del problema, ¿no? Y tenemos que contextualizarlo en la vida de cada persona, que es diferente. Y cómo lo percibimos cada uno de nosotros. Entonces, lo que puede ser un problema para uno, para otro no tiene por qué serlo. Y esto nos ha pasado muchas veces que hemos hablado con gente que le decimos, no es para tanto. Hostia, para ti no será para tanto. Para mí en este momento está siendo lo peor del mundo. Y estoy sufriendo mucho. Y esto con los niños lo hacemos mogollón, ¿eh? Ojo, lo hacemos mucho. Porque lo trivializamos porque es un niño y entonces no tiene tantos problemas como tenemos los adultos. Pero es un niño, con la visión de un niño, con la vida de un niño. Y para ese niño, ese problema está siendo importante. Y hay que tenerlo en consideración también. Cuando el niño se cae y decimos, que no es nada, pues a mí me duele mogollón. ¿Cómo que no es nada? O sea, a mí me duele mucho. Bueno, es que hay que partir de la base de que al psicólogo no se va cuando tienes problemas. Al psicólogo se van cuando tienes problemas y los quieres solucionar. Bueno, claro, tienes que tener una solución al problema, evidentemente. Si no, claro, si no buscas soluciones, no tendría sentido. ¿Sí? Porque tengo problemas y voy al psicólogo, ¿a qué? A buscar soluciones. Yo he intentado solucionarlo con todas las herramientas de las que dispongo y resulta que ya no dispongo de más. No sé cómo solucionarlo y necesito solucionar este problema. Entonces al final, en la consulta, los psicólogos entrenamos a las personas en estrategias de resolución de sus problemas. Para eso. Yo claro, hay que solucionarlos. Si no me quedo como estoy. Bueno, creo que voy a dejar paso a Alba. Yo quería puntualizar, bueno, que se abrió un melón muy interesante y bueno, pues para debatir mucho más sobre las generaciones pasadas y futuras, ¿no? Siempre parece que tiempo pasado fue mejor y todas las etapas y todas las generaciones tienen sus luces y sus sombras. Lógicamente, generaciones anteriores tuvieron cosas muy buenas, que era una red familiar mucho más extensa y mucho más presente, tuvieron carencia de muchas cosas materiales y esta generación pues tiene mucha abundancia de cosas materiales y mucha carencia de red emocional y familiar. Y ayer que tuvimos otra charla, Paula Marín, que es una psicóloga que, bueno, con la que estamos mucho, que es especialista en trauma, dijo una cosa muy interesante que no quería terminar sin decirla. Dice, yo los casos
parece mentira, pero los casos más difíciles o más complicados de trabajar no son traumas por las cosas que te pasan, por una agresión o por cosas muy fuertes que te pasan, sino por las que no tienes o por las que careces. A veces los traumas que arrastran niños y niñas son por trauma de abandono más que por agresión o por... Y a veces, bueno, pues parece que están en una generación de rositas, los niños y niñas de hoy en día, y tienen una generación bastante complicada. Están en un mundo digital que las generaciones anteriores se nos escapa. Queremos educar con las herramientas de hace una generación que ya no les sirven para nada en este mundo que va avanzando a pasos agigantados, y queremos ayudarles y darles herramientas muchas veces cuando el mundo ya nos ha pasado a nosotros. Entonces, bueno, tienen muchas ventajas y también tienen muchos inconvenientes. Independientemente de que tengan muchas ventajas y ellos no los vean, al final hay que ayudarles a transitar con el contexto y la situación que tienen y con los niños y niñas que tenemos hoy. Bueno, pues a veces pensar cómo fue antes ayuda y no ayuda. ¿Qué es lo que tenemos hoy y en qué tenemos que trabajar? Yo creo que es al final la respuesta, ¿no? Y por eso yo creo que es por lo que estamos aquí en esta charla hoy. Yo hoy quiero lanzar una lanza, valga la redundancia, a favor de las familias actuales, de los padres y madres actuales, que ya tienen unos años, ¿no? Y que no se han criado, por ejemplo, con móviles en la mano, ni con internet, ni ordenadores, ni nada de esto. Cuando era niño no había móviles. No los había. O sea, había estas maletas gigantes que tenía el ejecutivo de turno y nadie más, ¿no? Evidentemente, si yo tengo hijos, yo no me crié... A mí no me enseñaron a usar un móvil. Yo aprendí a usar un móvil. Porque yo cuando ya era mayor tuve un móvil. ¿Vale? Y la mayor parte de los padres y madres que estáis aquí os habrá ocurrido exactamente lo mismo. Por lo tanto, no tenéis una educación de cómo enseñar a vuestros hijos a usar un móvil. Y podéis decir, oh, es que no sé cómo hacerlo bien. Es vuestra labor aprender para poder enseñar después. ¿De acuerdo? Pero sí es verdad que como no tenemos esas herramientas como padres, porque no las tenemos, porque no hemos aprendido, no nos hemos criado con ello, nos resulta muy difícil y queremos hacerlo lo mejor que podemos, lo mejor que sabemos, y a veces nos va a salir muy bien y otras veces no. ¿Vale? Entonces es importante que, como decíamos antes, igual que nos tenemos que interesar por el anime o el videojuego o lo que sea, una cosa muy importante por lo que os tenéis que interesar es que cómo enseñar a vuestros hijos a utilizar un teléfono, porque muchos de los problemas que hay, por ejemplo, con el tema de las redes sociales, móviles, internet, etcétera, son porque no hay una educación, pero porque los propios padres no saben educar en ello todavía. Y eso puede generar un problema que se mantenga en el tiempo, porque claro, evidentemente los críos pues aprenden como aprenden y luego eso es como los van a enseñar probablemente a sus hijos, ¿no? Quizás no. Bueno, me parecería interesante, ya hemos hablado mucho de los chavales y de todo esto, hablar un poco de Abrazos Verdes y hablar un poco de lo que hacéis, de la asociación. Bueno, pues yo soy Alba López, buenas tardes a todos y a todas, soy presidenta de Abrazos Verdes y siempre empiezo con lo mismo, digo que soy presidenta, soy cofundadora por devoción y presidenta por obligación, porque nadie quiere, ya sabéis, los puestos de responsabilidad y de venir aquí a charlar un rato. Abrazos Verdes es una asociación de personas en duelo por suicidio. Nos llamamos supervivientes. ¿Y por qué nos llamamos supervivientes o por qué nos llaman supervivientes? Bueno, pues porque la Asociación Americana de Psiquiatría hace unos cuantos años ya, en un informe, explicó que convertirse en superviviente o estar en duelo o perder a alguien, a un ser querido por suicidio, llegaba a unas cotas de dolor o se podía asemejar al sufrimiento y al dolor que pasaban las personas que habían estado en un campo de concentración. Y a partir de entonces se les llamó supervivientes. Abrazos Verdes se gestó o comenzó en el 2020. Yo perdí a mi marido, que falleció por suicidio en julio del 2019, aquí en Asturias.
Y bueno, pues siempre digo también, ¿no? Me gusta decir falleció por suicidio, porque creo que es importante que empecemos a transformar la realidad y el contexto de lo que pensamos que es el suicidio y quiénes y cómo son las personas que fallecen por esta causa. Se fallece por muchos motivos. Se fallece por accidentes de tráfico, se fallece por enfermedades coronarias, se fallece por enfermedades oncológicas y también se fallece por suicidio. Y quien fallece por suicidio es mucho más que la forma de morir. Entonces, bueno, pues estoy firmemente convencida que borrar esa palabra de llamar a una persona suicida, se suicidó, el suicida, quien se suicida. Bueno, quien fallece por suicidio fue mucho más. Fue hijo, fue padre, fue hermano, fue madre, fue abuela, fue hija, y fue mucho más que la forma en la que murió y el momento en el que falleció. ¿Por qué se fundó Abrazos Verdes? Bueno, pues siempre digo que nació de una necesidad, de la necesidad propia, y junto con mi compañera Beatriz Sanjurjo, que perdió a su madre también, que falleció por suicidio hace más de 20 años. Si en mi caso fue tabú en el 2019, porque ahora parece que está muy de moda hablar de salud mental y parece que se oye mucho la palabra suicidio o mucho más de lo que se oía, os puedo asegurar que en el 2019 yo todavía me inventé la causa de la muerte y no llamé a las personas cercanas para que vinieran al tanatorio porque me daba vergüenza y porque pensaba que la gente iba a pensar que había algo raro en mi familia para que él falleciera por suicidio. Yo siempre digo que yo estaba en una familia, entre comillas, normal, lo que todo se puede denominar normal, porque digo que normal no somos nadie, que tenía un trabajo normal, que hacía una vida normal y que tenía un hijo de 8 años en ese momento completamente normal. Él empezó a dar muestras 8 meses antes de que falleciera. Pues en esos 8 meses dio un montón de muestras que yo no supe ver, pero ni yo ni la gente que estuvo alrededor. Yo llegué a ir a una consulta de salud mental porque veía que pasaba algo raro, pero como nunca piensas que te va a pasar a ti, como eso le pasa a otra gente, como eso en tu casa no puede pasar porque sos de casas desestructuradas, de familias en las que debe pasar algo turbio, de gente que lo hace mal. Entonces, imposible, ¿cómo me va a pasar a mí? Bueno, pues entre que la vecina me dijo que lo que hacía era por llamar la atención y a mí me pareció bien y me lo creí porque es lo que se dice de las personas que dicen que se quieren morir, como mi compañero de trabajo me dijo que tranquila, que el que lo dice no lo hace, y yo me lo creí porque es lo que se piensa de las personas que fallecen por suicidio. Como fui a llevarlo al médico y el médico le dijo que bueno, que era normal, que vaya para casa con estas pastillas y que si se siente peor que vuelva, pues yo me lo creí. Y 8 meses después de decirme la primera vez que la vida se le hacía bola y que tenía ganas de morirse y que a veces pensaba que ojalá mañana no se despertara, pues falleció por suicidio y me explotó todo en la cara. Y mi vida se vino abajo, y mi vida y la de mi hijo con 8 años. Y no supe dónde agarrarme. Y lo que nadie me dijo y lo que nadie sabía tampoco es que los que somos supervivientes tenemos mucho riesgo de convertirnos en personas que fallecen por suicidio. Y yo empecé a tener ideación suicida, pero no me atreví a decirlo. Porque ¿cómo lo iba a decir yo que tenía un hijo de 8 años pero que tenía que tirar después de lo que había pasado en mi casa? Debía ser que yo estaba loca también. Y con este periplo, buscando ayuda y no sabiendo dónde encontrarla, buscando por redes sociales, y me di cuenta que en Asturias no había ningún movimiento asociativo que yo conociera, ni nadie salía en redes, ni no había ningún sitio, ni nadie que te dijera que tenía alguien que había fallecido por suicidio en su familia. Entonces yo debía ser la única, yo debía estar sola. Pues me acordé de que mi amiga Bea, su madre había fallecido
por una cosa que no se decía y no se nombraba, pero que me parecía que debía ser la misma causa que mi marido, pues hablando con Beatriz, nos dijimos que era necesario crear algo donde las personas que habíamos pasado por esta situación pudiéramos hablar, expresarnos y decir, oye, que no estás solo, que no estás sola, que esto le puede pasar a cualquiera, que te puede pasar a ti. Y de hecho, que te pasó. Y que son mucho más que la forma de morir y que tú no has hecho nada malo. Que si estuviera en nuestras manos, todos y todas seguirían aquí. Pero es que estaba en nuestras manos y no lo estaba. ¿Qué más os cuento de Abrazos Verdes? Bueno, pues con esa ideación que empecé a tener, muy fuerte, bueno, pues esta persona que veis aquí, esta mujer, que parece que es muy echada para adelante, que tiene la valentía de hablar ante desconocidos contando su vida habiéndose en canal, que pasó por un cáncer, que perdió a su madre y a su padre pues muy joven, resiliente, dura, echada para adelante, pues oye, que parecía que no podía con ello. Y tuve la gran suerte de que tengo 4 hermanos pequeños que se vinieron conmigo a vivir a mi casa durante 4 meses y me llegaban cada uno por un brazo a ducharme y a desayunar y me sentaban en un sofá, hasta que gracias a la medicación, a la terapia, al tiempo y a encontrar a otras personas que habían pasado por lo mismo y que me dieron recursos y esperanza de que de eso se podía salir, de que hay una manera de aprender a vivir con ello. No digo que se supera porque odio la palabra se superan las cosas. Se supera un obstáculo cuando corres 400 metros valla, o se supera un bache que hay en la acera y lo bordeas, pero las cosas que te pasan y a la gente que pierdes no se supera. Y es que yo no lo quiero superar. Quiero llevarlo conmigo y quiero que forme parte de mi vida e integrar su muerte y su vida, porque fue mucho más que su forma de morir, llevarlo lo mejor que puedo. Bueno, pues necesitábamos, ¿no?, ese espacio. Siempre decimos que lo nuestro es un altruismo egoísta, porque compartir esta experiencia y crear espacios en los que poder hablar con otras personas a nosotras nos venía bien, y por eso empezó Abrazos Verdes. Vengo a esta campaña de calendarios solidarios porque Fernando fue una de las primeras personas que se puso en contacto con Abrazos Verdes cuando era prácticamente una idea, y era una cosa de la que costaba mucho hablar, y era una cosa de la que no querían escuchar, y bueno, pues nos llegaron a decir de todo, ¿no?, que esto era un problema muy serio como para que lo habláramos las personas que lo hubiéramos pasado, que solo podían hablar del suicidio los profesionales. Bueno, del suicidio hay que hablar, los profesionales en especial, para que nos digan cómo hay que tratarlo, pero nosotros tenemos que hablar, porque un problema del que no se habla no existe, y entonces no se va a atajar. Por eso vengo, ¿no?, a estas presentaciones, también para decir que Fernando, pues con ese corazón enorme que le caracteriza, pues que da dinero y a un montón de asociaciones, entre ellas la nuestra. Con el dinero que nos dio gracias a la venta de los calendarios el año pasado, pues pusimos en marcha una terapia grupal para 9 personas en duelo por suicidio durante más de 2 meses, totalmente gratuita. Abrazos Verdes no se financia por medio de ninguna subvención ni de ningún grupo, no tenemos cuota de socios, de momento tampoco queremos. Es solamente el trabajo de las personas voluntarias, de personas supervivientes que hemos pasado por la experiencia y que hemos perdido a alguien por esta causa. Bueno, pues que acogemos a personas que nos llaman, que acaban de pasar por ese momento, que necesitan hablar, que hacemos algo que se llama el primer café, ir a hablar con ellos. Hemos ido a colegios, hemos ido a puestos de trabajo, hemos ido a donde nos han llamado, de personas que acababan de recibir la noticia, de personas que llevan años sin poder hablar de este tema porque este tema todavía no se nombra, pues años con una pérdida que no pueden elaborar y nos han llamado después de años y vamos a donde sea. También hacemos grupos de apoyo mutuo
y son encuentros entre personas que hemos pasado por lo mismo, con la figura de un moderador, no de un profesional, porque creemos que es un duelo que es muy complicado y que se puede volver patológico, pero el duelo no es una enfermedad, es un proceso natural de la vida por el que todos vamos a pasar. Hay duelos mucho más complicados por el estigma, por el contexto de alrededor, como es el duelo por suicidio, y bueno, pues hacemos este tipo de GAP, ¿no? De grupo de ayuda mutua, y también para personas que necesitan trabajarlo mediante terapia, pues gracias a financiaciones como la de Fernando de Basque Astur, pues ponemos en marcha esas terapias grupales. Bueno, yo me puedo enrollar mucho, pero me gustaría que si tuvierais alguna pregunta en concreto o algún comentario para no alargar mucho más, son las 9 menos 5, para que dejaros tiempo a hacer preguntas y demás. Y si no, pues daros las gracias perdón, una cosa que creo que es muy importante. En Asturias aproximadamente mueren cerca de 135 personas al año por suicidio, fallecen 135 personas al año, eso es casi una persona cada 3 días. El fallecimiento por suicidio deja gravemente trastocada la vida de 6 personas, una media de 6 personas alrededor. 135 personas que fallecen por 6 personas que están sufriendo un duelo realmente complicado, son muchas personas en Asturias. Si hacemos los cálculos durante los últimos 10 o 20 años, quiere decir que hay un montón de gente que hemos perdido y que tenemos a alguien alrededor que creemos que ha fallecido por esta causa. Y no había ningún movimiento asociativo. O sea, eso da... hay asociaciones de ludopatía, hay asociaciones de cualquier tipo de problema que podamos imaginar, y fijaros si es tabú todavía que hasta el año 2020 no empieza, no hay una pequeña grupo de personas que empieza a ir a una librería y empieza a ir a donde nos inviten, a la Casa de la Cultura y a un instituto y a no sé qué, a decir, oye, que yo he perdido a alguien al que quería con locura por esta causa, que se pasa muy mal, que necesitamos ayuda, que es una rueda que hay que parar, porque si ser superviviente es un factor de riesgo para fallecer por el mismo motivo y no paramos de generar supervivientes cada año en Asturias, es algo que necesitamos parar. El suicidio cero es imposible, como los accidentes de tráfico cero son imposibles, como las caídas en la calle cero son imposibles, pero los datos son horrorosos y hay que pararlos y que bajarlos. Y lo primero es que podamos hablar del suicidio sin tabú, sin dramatismos, sin carne fresca, sin carroñería de la prensa muchas veces, ¿vale? Desde un ambiente tranquilo y desde toda la lógica del mundo y con profesionales que nos ayuden a abordar este tema, porque hay un problema y tenemos que pararlo. Y hasta aquí, nada más, no me enrollo más. Muchísimas gracias. Si conocéis a alguien que pueda necesitar abrazos verdes, bueno, pues tenemos página de Facebook, tenemos página de Instagram, tengo mi teléfono puesto en las dos, me pueden escribir al WhatsApp, me pueden llamar, yo contesto cuando puedo y bueno, pues que para eso estamos, ¿vale? Que no estamos solos, que no estamos solas y que es importante que lo sepáis, que lo podamos transmitir. Para conducta suicida, teléfono de urgencia 024, que no sé si lo sabéis, es un teléfono de 3 cifras puesto por el gobierno central, trabaja 24 horas al día. El teléfono de la Esperanza de Asturias trabaja fenomenalmente bien, yo he sido usuaria. Tiene también atención 24 horas al día para gente que lo está pasando mal, saber que tiene un teléfono al que puede llamar a las 3 de la mañana porque se encuentra fatal y no llamar a tu prima o a tu hermana o a tu madre que te va a decir cómo me llamas a estas horas o que ya no nos quieren escuchar porque ya, ¿vale? Es importantísimo que tengamos esos números de ayuda y esos números de referencia. Otra cosa que mucha gente no sabe es que el teléfono de la Esperanza, por ejemplo, tiene atención psicológica gratuita para quien la pueda necesitar. En principio, para gente que tenga menos recursos,
pero no le preguntan a nadie cuánto cobra ni cuál es su cuenta del banco. También es muy buen recurso. Hay que entrar en la página web del Teléfono de la Esperanza, se pide cita y están pues tardando como mucho 2 semanas, que tal como están los servicios públicos y tal como están las economías, que en un momento de necesidad te puedan atender presencialmente, gente que además está súper formada y súper formada en suicidio también, es muy importante. Y es un recurso que se conoce muy poco y es importante que lo sepamos, ¿vale? Pues porque la ayuda empieza por decir, hay este recurso, ¿te encuentras mal? Yo igual no entiendo y no te puedo ayudar porque no entiendo por lo que estás pasando, pero voy a estar aquí para que trabajemos sobre ello y vamos a buscar números y recursos que te ayuden. Solamente con que hagamos eso vamos a salvar vidas. Muchísimas gracias por escucharme. Bueno, pues si tenéis alguna pregunta que hacer a Jesús o Alba, y de otra manera eso, calendarios a 5 euros. Nunca aprovechar.